¿Quién vive? Hoy tengo el honor de traerles una palabra de parte del Espíritu Santo de Dios. Esta palabra no solamente es una enseñanza para ustedes, sino para mí también, porque para traerla tuve que escudriñar las Escrituras y no solo aprenderán ustedes, sino también yo. Y descubrí cosas maravillosas del ministerio del Maestro. Descubrí que este ministerio es un ministerio base en la iglesia, porque mientras estudiaba esta enseñanza, traje a memoria cómo sería una iglesia sin palabra. La gente viniera solamente a adorar o vinieran a conversar, porque no podrían tener un tema de conversación, una prédica, si no están basados en la enseñanza de la palabra. Entonces hay que darle gracias al Señor de que a través de maestros, Él, a través de esa revelación, pudo poner palabra en aquellas personas que tenían ese don para poder escribirla y dejarla por más de 2025 años. Hasta ahora todavía la tenemos y hay que darle gracias a Dios también que hemos nacido en esta parte del mundo donde todavía no somos perseguidos por escuchar la palabra, por predicarla y por tener la Biblia en nuestras manos. Bueno, primero que todo vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Corintios 12:28. Y dice la palabra: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. En este versículo podemos ver que dice la palabra, quien que los puso fue Dios. No los puso el pastor Carlos, ni los puso el presidente de la República. Los puso Dios, el Espíritu Santo de Dios. Puso a los maestros. Creó este ministerio como base de la iglesia. Los puso Él y los escogió Él. No solamente creó la figura del ministerio de la enseñanza, sino que también Él llamó personas en específico para ser enseñadores de la palabra, para ser escogidos como revelación, porque Él trae revelación a los maestros, palabra que no está escrita, pero al escudriñarse pueden venir revelaciones sobre nosotros. Podemos ver también que el ministerio de maestro está representado con el dedo meñique, y el dedo meñique en la mano representa equilibrio, y eso va consono con lo que les acabo de decir hace unos minutos, que no me imagino una iglesia sin palabra, no me imagino un templo sin enseñanza, porque ¿a qué vendríamos entonces a la iglesia? Solamente a adorar al Señor. ¿Es importante que adoremos? Claro que sí, pero es aún más importante conocer la palabra, porque conociendo la verdad es que podemos salir de cárceles, conociendo la verdad es que podemos cambiar y transformar nuestras vidas. No sabríamos si andaríamos por caminos equivocados si no conociéramos la verdad. Y esa verdad no la escribió un hombre, y esa verdad fue escrita, como acabo de decir, a través de revelación. Vamos ahora a estudiar el concepto de maestro. El concepto de maestro, el concepto secular, se origina en la palabra magíster. Y la palabra magíster significa maestro o profesor, el que imparte educación, enseñanza, y se destaca entre los otros. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué el maestro en lo secular se destaca entre los otros y en lo bíblico también. Porque hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen el don para poder impartir esa enseñanza sobre los demás.
no tienen la capacidad de sembrar esa semilla de la sabiduría en aquel que está escuchando el mensaje. Porque yo puedo saber mucho, pero al pararme en este púlpito, tal vez no puedo dar el mensaje de tal manera que pueda ser entendido. Posiblemente porque no utilicé las palabras correctas, posiblemente porque tengo miedo escénico y tal vez ese miedo no me permite hacer llegar el mensaje, o tal vez porque simplemente no me gusta. Y si no me gusta, no lo voy a hacer bien. Entonces es por eso que se destaca entre los otros. Puede haber personas muy sabias, pero no todos fueron preparados para maestros. Ahora nos vamos al concepto bíblico de maestro. El maestro es el que transmite y enseña la palabra de Dios. Y necesita tener una condición especial. ¿Y cuál es esa la condición? Tener el don de la enseñanza. Y ese don no lo asigna el pastor de la iglesia. Ese don no lo asigna el apóstol. Ese don no se lo autoasigna la persona. Ese don, el único que puede asignarlo es el Espíritu Santo de Dios. No se puede obtener el don de la enseñanza con un carnet. Es por eso también que en lo secular hay muchos docentes que por falta de vocación no pueden llevar a cabo su función de la mejor manera, porque fueron maestros escogidos por la capacidad que tuvieron de estudiar y de graduarse y de tener un título de maestros, pero no tienen la vocación y la preparación necesaria para eso. Pero como el Espíritu Santo de Dios no es un hombre, sino un ser sobrenatural, Él escoge al que es perfecto para hacer esa tarea, porque Él nos creó. ¿Quién más que Él para saber quién es el que está apto, el que tiene las aptitudes para eso? Pues Él las puso. Desde el vientre de mi madre puso en mí esa aptitud del don de la enseñanza. Él me creó a mi maestra, solo que tardé 39 años en descubrirlo. Pero aquí estoy. ¿Y a su nombre? Por si acaso se duerme. ¿Quién vive? Entonces dice, según lo que investigué, que la persona que enseña y transmite la palabra de Dios es el maestro. Necesita como condición el don de la enseñanza. Y fíjense una cosa, los maestros en las iglesias son una lupa que escudriña las escrituras. Tal vez otra persona lee la palabra y va a ver un versículo, lo va a leer y va a tener un mensaje, pero cuando el maestro la lee, va mucho más allá, va a navegar en lo profundo del versículo. Y puede ser que el versículo tenga 2 líneas, y puede ser que otro que no siendo maestro vea algo muy sencillo y no le vaya a profundidad. Pero el maestro con 2 palabras o con 2 líneas se va a poner a investigar por qué el Señor dejó escrita esta palabra. Y puede ser que en medio de esa enseñanza venga una revelación tan profunda que ese maestro necesite cientos de hojas para plasmar el mensaje que solo 2 líneas han quedado escritas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo quiere revelar, va a revelar cualquier cantidad de información, como el mensaje que les traje hace un tiempo atrás sobre la siembra, donde el Señor me decía que María fue un gran ejemplo de terreno fértil, de tierra fértil escogido para traer frutos a esta tierra, porque ella se prestó, se puso disponible. Y Él me indicó el mensaje completo, no le añadí ni le quité, porque fue una revelación tan perfecta que yo solamente tuve que escribirla. No tuve que agregar una característica más ni una menos, porque todo el mensaje vino a mí por revelación y en ese momento no estaba yo leyendo la palabra. Simplemente Él me dijo, toma nota porque el mensaje completo lo estoy dando yo. Por eso es que fue una palabra tan fructífera. Ahora bien, la palabra maestro en griego se traduce en didáskalo y significa uno que enseña. En la Biblia conseguiremos la palabra maestro, pero en Lucas específicamente se hace mención a rabí. Por eso los discípulos y otros que
del pueblo donde enseñaba el Señor, donde iba, lo llamaban maestro. Vamos a buscar en Juan 1:38 para que podamos ver de dónde proviene la palabra rabí. Y dice así la palabra: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Vemos que la palabra rabí es un sinónimo de maestro. Por eso ellos en ese momento le llamaron rabí. Y podemos ver que el Señor Jesucristo fue el mejor maestro de la historia, el mejor maestro de la humanidad. Y yo, preparando esta palabra, yo dije, el Señor Jesucristo no dice en la palabra que Él fue a la universidad, no dice tampoco que se preparó, no dice que tenía Él otro maestro al lado que lo instruía. Físicamente hablando, terrenalmente hablando, Él no tenía al lado un maestro que lo instruía o que le enseñaba. No tenía nadie al lado que le diera consejo. Y este hombre esperó, como su padre le había enviado, 30 años para empezar a ejercer su ministerio. Entre todos los ministerios que este ser sobrenatural tenía. Pero entre esos ministerios estaba el don de la enseñanza. Por eso le llamaban rabí o maestro. Ahora bien, yo me preguntaba, como ustedes se preguntarán, ¿cómo este hombre, me imagino yo, como lo dice la palabra, su familia era humilde? No se habla de que fue a la universidad ni que recibió enseñanza. Nadie le aconsejó, nadie le enseñó, nadie le regaló libros para leer. ¿Cómo es que este hombre tan humilde sabía tanto? Y yo dije, por supuesto, tengo la respuesta. Dice la Biblia que él nació lleno del Espíritu Santo y crecía en sabiduría y conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. Pues así como lo dijo el pastor está bien. Y yo pienso que este hombre tenía tanto conocimiento también porque él venía de estar con el maestro de los maestros, que es Dios, su padre. Y él había instruido a su hijo que estaba al lado de él. Y al momento de hacerlo hombre, de llevarlo a la carne, cuando ya Jesús estaba en el vientre de María, ya era un maestro. Solo que esperó 30 años porque era lo que se le había impartido. Las indicaciones que se le habían dado era esperar 30 años para empezar a desarrollar su ministerio. Por eso él sabía tanto. Por eso era un maestro, porque estaba preparado de forma sobrenatural. Porque él no era un hombre como usted y como yo, de carne y hueso. Estuvo en la carne, estuvo en este mundo, en esta tierra, pero no pertenecía a este lugar. Vino prestado a este lugar a cumplir una misión. Fue un enviado, fue un maestro enviado. Por eso era que el mensaje que él daba no se parecía a ninguno. Por eso su mensaje convertía y tocaba los corazones. Por eso su mensaje, al ser impartido, hasta el más duro podía quebrarse y quebrantarse delante de él. Por eso los malos y los malvados se preguntaban: ¿quién es él? ¿De dónde sale? ¿Quién lo envía? ¿Cómo se llama? ¿Es hijo de quién? Porque él traía algo especial, sobrenatural. Él no estudió en la mejor universidad, pues ese poder, esa enseñanza, esa sabiduría, el poder que él tenía el Señor en esa sabiduría, en esa enseñanza, ya venía con él de otro plano, que no es este en el que usted y yo estamos. Venía desde el cielo. Él estudió en la mejor universidad. Su padre lo enseñó. Su padre lo instruyó y lo preparó para venir a esta tierra. Y esa enseñanza rindió sus frutos, porque él nunca se equivocó, nunca tuvo fallas. Y aunque en algún momento, montado en esa cruz del Calvario, su sufrimiento
le hizo preguntarle a su padre que si era posible pasar de él esa copa. Aún así, él no le estaba diciendo, Señor, voy a rendirme. Solamente le preguntó, porque cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo o hasta peor. Pero él solamente le preguntó. Y cumplió a cabalidad la tarea que su padre le había designado en aquel momento, que era entregarse, que era venir a padecer por cada uno de nosotros. Fue un maestro hasta el último momento de su vida. Solo que cuando él fue enviado, no lo recibimos. No recibimos esa palabra. Como muchos de nosotros los maestros traemos palabra y la gente está mirando el teléfono y está atendiendo al que está al lado. Cuando ese maestro ha estado, como el pastor Carlos, horas, madrugadas, mañanas, mediodías, sentado en un escritorio con la palabra abierta, esperando una palabra de revelación. Porque la revelación no viene cuando nosotros precisamente la esperamos, sino cuando el Señor la quiera dar. Y es probable que estemos esperando toda la noche, pero la palabra va a venir a las 6 de la mañana porque el Señor hace como quiere. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de este maestro que fue preparado a la perfección. Fue preparado desde los cielos para traer la mejor palabra, el mejor banquete, la mejor prédica. Se la entregó a sus discípulos y posiblemente nosotros recibimos hoy en día ese banquete y también lo desechamos. Pues a ellos les tocó recibir la palabra y les costó entenderla, procesarla. Pues ellos nunca entendieron hasta ver el milagro de la resurrección que él era un hombre sobrenatural y que no pertenecía a este plano terrenal, que venía de un lugar desconocido, que era el cielo, y venía siendo hijo de Dios. Y a su nombre. Entonces podemos decir que Jesucristo fue el maestro más sabio que pisó sobre la tierra. Y él fue llamado maestro porque él donde llegaba siempre estaba enseñando. Saludaba a una persona y dejaba un versículo, saludaba a otra y daba una palabra, llegaba a hacer un milagro y dejaba una parábola. Fue un hombre que fue esparciendo su sabiduría por todos los lugares donde él iba. Fue dejando a imagen y semejanza de Dios, para lo cual fue enviado, para edificar, para levantar, para enseñar. Ahora bien, los maestros, el Señor los llama y estos deben ser transformados. Los maestros debemos tener características especiales, características específicas para poder ser buenos maestros. Muchos podrán ser llamados maestros, pero a lo mejor no todos tendrán este grupo de características que son necesarias para poder ejercer este cargo tan valioso. Las características de un buen maestro, la primera es la comunión. Tenemos que tener comunión íntima con el Señor y búsqueda, porque el maestro cuando no ora, no se está preparando, no está buscando conexión, no va a tener revelación sin el momento de oración, sin el momento de intimidad con el Señor. Y también tenemos que ser obedientes, porque el maestro para poder dar un mensaje debe ir acompañado del Santo Espíritu de Dios. Y cuando una persona es desobediente, nunca lo va a poder acompañar el Espíritu Santo, porque donde está lo desviado, allí no está el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de ser obedientes y eso cuesta, eso tiene un sacrificio. Debemos de decirle a muchas cosas del mundo, no quiero, no puedo, no voy a ir, porque soy obediente para el llamado que me ha escogido mi Padre. Tenemos que ser además creativos. El maestro no viene al templo a dar un mensaje leído, a dar un mensaje aburrido, porque no le van a poner atención. Es necesario que el maestro le esté poniendo a la palabra corazón, le esté poniendo ánimo, le esté poniendo creatividad,
para que al momento de dar el mensaje, quien lo recibe pueda ser lleno con ese mensaje, lleno de sabiduría. Ya estoy acompañada del Santo Espíritu de Dios, pero debo de ponerle esa creatividad que el Señor me ha regalado. Pero además debo estar llena de fe, porque nadie puede dar un mensaje de fe si no la tiene. Yo no puedo venir a este lugar a usted a decirle que yo estoy llena de fe, pero cuando vengan los problemas sobre mi vida, usted me va a ver dando gritos y diciendo se me acabó la vida. Si yo vengo a predicar a este lugar la fe, es porque yo la practico. Un maestro debe estar lleno de la fe. Un maestro debe vivir la palabra que predica. Y ahí sí vengo a decirles que cumplo esta palabra a cabalidad, porque la adversidad que se me ha tocado enfrentar no ha sido pequeña. Y yo soy una mujer de fe y lo digo con firmeza. Muchos me han tomado como, parece loca. Pero las cosas de Dios no tienen lógica, son sobrenaturales. Y mi fe es como esa del versículo que dice que le digamos al monte que se mueva y que sintamos en nuestro corazón con fe de que Él se va a mover, y pues así es mi fe. Mientras otros me dicen, pues tienes que aceptar que estás enferma, yo le digo, no, yo no estoy enferma. Los enfermos están en una cama, los enfermos tal vez están esperando la muerte, pero yo ni estoy en una cama ni estoy esperando la muerte. Yo no estoy enferma, porque yo le sirvo a un Cristo que vive, y ha de cumplirse la palabra. A Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y quita toda enfermedad en medio de ti. Entonces, ¿a quién debo yo creerle? ¿Al hombre o a mi Dios Todopoderoso? Por eso entonces el maestro debe tener fe, pero también debe ser hábil para enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a dar un mensaje y vemos que los asistentes están durmiendo, debemos despertarlos. ¿Y a su nombre? ¿Y quién vive? Entonces tenemos que ser hábiles para enseñar, y debemos además de instruirnos en la palabra y de estar llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque el Señor trae revelación de la palabra. Pero si yo no estudio la palabra, yo no sé en qué versículo voy a hallar la palabra que el Señor me está revelando. No voy a saber cómo preparar el mensaje que el Señor me está revelando, porque si yo no hubiese sabido que María fue embarazada a través del Espíritu Santo, porque no lo había leído, entonces ¿cómo yo iba a saber lo que el Señor me estaba diciendo? Entonces es necesario que los maestros también se llenen de la sabiduría, que lean la palabra. Los maestros también debemos ser dinámicos, no podemos estar estacionados en un solo lugar. Debemos de movernos para un lado, movernos para otro lado, donde el Señor nos envíe. Allá vamos, ahora quiero que enseñes de esta manera, pues ahora quiero que enseñes de otra, porque debemos ser dinámicos, tener movimiento. Pero además debemos de ser servidores. El maestro es un servidor. Tal vez cualquier persona dirá, tantas horas que pasas ahí leyendo, ¿para qué? Porque nosotros somos servidores, y esas horas que estamos dedicando, más allá de servirles a ustedes, le servimos al Señor. Y todo el que le sirve al Señor recibe pago del cielo. Debemos además de ser apasionados y estar enamorados de la palabra. Debemos de tener amor por todo lo que ha quedado escrito en la palabra. Debemos estar enamorados de esta función, de esta profesión, enamorados del ministerio para el cual se nos ha llamado. Pero es muy importante también que tengamos autoridad, porque un maestro no puede venir a predicar una palabra inseguro. Un maestro tiene que tener autoridad. Cuando habla en una palabra o la enseñe, debe estar seguro de que lo que está diciendo ha de cumplirse, de que lo que está diciendo es completamente cierto. Pero también es necesario que los maestros seamos humildes. No quiere decir porque el Señor me haya llamado a mí como maestra y me haya preparado, yo debo sentirme en un lugar más alto que ustedes.
Soy maestra porque el Señor me llamó. Él me escogió, pero nada de lo que Él ha puesto en mí ha sido por mi voluntad. Todo lo escogió Él para mí. Y así como me ha dado, mañana me lo puede quitar. Entonces debo ser humilde, pero además debo tener paciencia, porque es probable que vaya a dar un sermón, una prédica, una enseñanza, y se me ponga difícil la cosa, y entonces pueda perder la paciencia, pues el maestro no puede perder la paciencia. A lo mejor el que está recibiendo el mensaje en el momento no lo está entendiendo, tal vez no es el momento para que esa persona pueda rendir frutos con esa semilla que se le está dando. Debemos de ser pacientes, tener paciencia como la tuvo y la tiene el Señor con cada uno de nosotros. Pero también es necesario que tengamos disponibilidad. Que cada vez que el pastor me diga, prepare una palabra porque usted es la maestra, yo esté dispuesta a perder, a invertir horas de mi tiempo en esa palabra, buscando también revelación a través del Espíritu Santo para poderle traer palabras a ustedes que no sea dirigida por un hombre, sino dirigida por Dios, porque palabras de hombre escuchan ustedes en la televisión, pero palabra que venga de parte de Dios solamente la puede traer alguien que esté en comunión con Dios, que esté bajo oración y que escudriñe las escrituras, que cuando venga a pararse en este lugar sea tomado por el Santo Espíritu de Dios. Pero también es necesario que el maestro esté lleno de compasión. Y cuando llego a este punto, cuando estudiaba esta palabra, realmente en el mundo secular, cuando una persona tiene conocimiento y preparación, de una u otra manera tiene poder sobre aquellos que no lo tienen. Y lo digo porque muchas veces en mi vida me he conseguido con clientes, con personas a las cuales les hablo de un tema y no saben de lo que yo les estoy hablando. Y no me he sentido más grande, pero sí he tenido compasión, porque a veces digo, Señor, ¿cómo hay tanta gente que desconoce tantas cosas? Y así como desconocen las cosas del mundo secular, desconocen la palabra. Y aquel que tiene conocimiento, si le trabaja a Satanás y usted no conoce lo que dicen las Escrituras, lo puede destruir a usted. Y hoy no vine a hacerle campaña aquí al enemigo, pero le vengo a decir que es necesario que se instruya y que busque tener sabiduría de la palabra. Porque el que no conoce al enemigo no sabe con qué armas cuenta su enemigo. Difícilmente usted le puede ganar al enemigo que no conoce, porque no sabe cómo él opera, no sabe cómo se mueve. Por lo tanto, el conocimiento, la sabiduría y la preparación son sinónimos de poder. El haberme instruido, el haber tenido conocimiento y ahora estar equipada por el Señor como maestra de la palabra, me da poder en el mundo físico y en el mundo espiritual. Y poder también se traduce como autoridad. Por lo tanto, por eso cuando le hablo a los demonios, ellos tienen que obedecer. Porque les estoy hablando con autoridad, con lo que está escrito en la palabra. Bueno, es muy importante que todas estas características las tenga el maestro de la palabra. Porque tal vez si tiene una o tiene dos, no va a surtir el mismo efecto. No va a ser usado como el Señor desea usarnos. Es un camino de valientes. El maestro de la palabra tiene poder en sus manos. Puede llevar al pueblo de Dios al camino de la salvación, como también puede llevar a un pueblo de Dios al camino de la perdición. Pues dice aquí también, dentro de mis escrituras, que el Señor manda a enseñar. Y vamos a buscar en Mateo 20, 28. Alguien, por favor, que me lea el versículo. Dentro de las funciones de los maestros, la principal es enseñar. La más importante, la primordial, la función más especial del maestro de la palabra.
Mateo 20, 28, ¿quién lo lee, por favor? Amén. El maestro de la palabra es un servidor. Yo no vine para que me sirvieran. Yo vine a este mundo a servir. Por lo tanto, yo estoy dada a servirle al pueblo de Dios y al que no es de Dios también, a llevar la palabra. Otra de las funciones muy importantes que tiene el maestro es preservar la sana doctrina. Y esto está en 2 de Timoteo 1:11. Y esta es una función muy importante en este tiempo en el que estamos viviendo, porque tenemos la apostasía, tenemos la contaminación a nivel mundial, que la gente cree que la palabra puede ser disfrazada o que la palabra puede moverse a mi antojo, pero este versículo dice una cosa y a mí me parece que es así, pues yo puedo beber, yo puedo ir a fiesta, puedo bailar, puedo fornicar, puedo adulterar. Y resulta que acomodamos la palabra como a nosotros nos parece bien, porque como caminamos por un camino equivocado, vamos acomodando, así como el que usa la ley en el mundo secular. Hay artículos que le sirven al detenido y hay otros que no le sirven. Y dicen, no, ese artículo, por ese artículo no me vas a defender, me vas a defender es por este. Entonces, así somos nosotros, así es el pueblo que no entiende las cosas de Dios. Escoge las cosas conforme a su acomodo. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:11? 1:11. Amén. Entonces debemos los maestros cuidar, preservar y resguardar la sana doctrina. Llevar la palabra tal y como está escrita, no agregarle ni quitarle. Y cuando el maestro está en comunión con Dios, no puede violar la palabra, porque la palabra que viene directamente del Espíritu Santo es la que éste va a predicar. Otra función de los maestros es corregir con mansedumbre y con amor. Y esto lo dice 2 de Timoteo 2:24. ¿Quién lo lee, por favor? Contencioso. Amén. Dice la palabra que el maestro debe ser apto para enseñar y no debe contender, es decir, que debe corregir con amor, con pasión, con cariño, con respeto. Otra de las funciones de los maestros es desarrollar hambre de la palabra y conocimiento bíblico, instruirse día a día sobre la palabra. Y es que los maestros operamos bajo los dones. ¿Y cuáles son los dones que nos ha dado el Señor a nosotros? El discernimiento, la sabiduría, la revelación y la ciencia. Son dones parecidos a los dones de los profetas. Es por eso que el Señor a mí me muestra muchas cosas, posiblemente despierta, a veces me los muestra a través de sueños y a veces me los dice al oído, o puede ser con voz audible o poniendo un pensamiento firme, que yo sé cuando es el Espíritu Santo y no son mis pensamientos, porque es insistente, es muy insistente. Y también enseñamos con nuestro propio testimonio y conducta. Debemos guardar el testimonio, guardar nuestra conducta y ser modelos, porque un maestro que enseña debe ser modelo, como en lo secular los maestros enseñan a los niños que no es bueno el alcohol, no es bueno las drogas, no es bueno el cigarrillo, y cuando van a la esquina de su casa ven al maestro con 2 cervezas en la mano, con un cigarrillo en la boca. Nosotros no podemos ser como los maestros del mundo secular, porque hemos sido escogidos para servir y para vivir en santidad. Y bueno, concluyo, hermanos, en que el ministerio del maestro es un llamado. No se obtiene a través de un carnet, ni a través de la designación de un pastor. Para que el pastor pudiera designarme a mí como maestra, para que pudiera ungirme como maestra, él debió de recibir instrucciones del Espíritu Santo. Es por eso que hoy en día soy maestra.
Además de ello, concluimos que es un don sobrenatural. Es un don que el Señor nos ha dado. No es que usted se quiere autonombrar maestro, sino que es un llamado. La importancia de este ministerio es tan relevante que para que se pudiese escribir, como ya lo dije, la palabra, el Señor tuvo que preparar maestros para que ellos pudieran, a través de la revelación, escribir la palabra, para que ellos pudieran dejar una palabra escrita, que es la que hoy podemos usar como guía. Y en una iglesia es fundamental la existencia del ministerio del maestro, porque la iglesia estaría por caminos equivocados, por caminos perdidos, no conociera la verdad si no existiera el maestro de la palabra. Somos como lupas, como guías. Y cierro esta prédica trayendo a colación 1 Corintios 3:6. ¿Quién me puede leer este versículo, por favor? Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo traerles una palabra que viene dirigida del Espíritu Santo, pero quien va a crear la conversión de esa palabra es el Espíritu Santo. Quien va a traer fructificación sobre esa palabra es el Espíritu Santo. Él me manda con una palabra a traerla, yo la dejo hoy como semilla, pero quien se encarga del crecimiento de esa palabra es Él. Sin Él no podría yo venir aquí a decir 3 cosas y creerme que yo lo hice todo, pues sin Él nosotros los maestros somos nada. Espero que les haya gustado esta poderosa palabra y que el Señor les guarde y les bendiga. ¿Quién vive?